Hola, soy Denise. Continuamos con la segunda parte del sexto día del curso de Vipassana con la metodología del maestro laico Satya Narayana Goenka. Esta sección incluye los que él denomina grandes enemigos del meditador Vipassana. Aunque algunos de ellos están contextualizados en la experiencia grupal de los centros de meditación, será sencillo darte cuenta cómo los ejemplos también aplican al proceso individual que llevamos en casa. Esta parte también incluye 3 historias durante los tiempos de Buda. Una que nos muestra cómo detrás de la maldad se esconde gente triste y a pesar de lo ficticio que pueda sonar el personaje central, desafortunadamente no nos hace falta ir muy lejos para encontrarnos ejemplos de este tipo de personas. Las últimas 2 historias son muy conmovedoras y nos muestran cómo las grandes penas que se nos presentan a lo largo de la vida y que nos cuesta mucho comprender cuando estamos directamente involucrados, pueden transformarse en solidaridad, sabiduría y compasión. Hay 5 nivaranas, 5 grandes barreras. Los llamo los 5 grandes enemigos de todo meditador Vipassana. 5 enemigos poderosos. Los 2 primeros son deseo y aversión. Estás meditando para salir de tus patrones habituales de desear y rechazar, y sin saberlo estás meditando y multiplicas tu deseo o tu aversión. Se supone que salgas del sufrimiento que ellos generan y mira lo que pasa. Es por el antiguo patrón de comportamiento de la mente, por ignorancia, por estos 2 enemigos, estos 2 nivaranas, estas 2 barreras. Un ejemplo de cómo esto puede suceder. En un curso como este hay muchas razones por las que les decimos a los estudiantes que no haya comunicación, que no se comuniquen con un meditador compañero, que si hay algún problema vengan a hablar con el profesor o el profesor asistente y que sigan meditando por sí mismos. Pero la mente humana es la mente humana, siempre cuestionándose sobre los demás. ¿Ves alguna oportunidad y comienzas a preguntar, hey, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Y el otro dice, tuve una sensación de un flujo de vibraciones de hormigueo por todo el cuerpo. Hormigueo a lo largo del cuerpo. Yo no tuve nada así. Y otro dice, yo tuve un flujo de corriente eléctrica por todo el cuerpo. ¿Corriente eléctrica? ¡Genial! No tuve eso. Y luego te sientas a meditar. Quiero sensaciones de hormigueo, quiero corriente eléctrica para mí. Y te la pasas deseando, deseando. Viniste para salirte del deseo y en el nombre de la meditación, en el nombre de Vipassana, comenzaste a desear. El deseo es el deseo, tristeza. Incluso si ansías la meta final, la liberación, nirvana, quiero nirvana, quiero nirvana. Estás caminando en la dirección contraria al nirvana. El nirvana está libre de deseo. ¿Cómo podrías alcanzar ese estado generando deseo? No es posible. Entonces, al momento en que encuentres que estos enemigos te están dominando, sal de allí lo más pronto posible. No lo permitas. Lo que sea que sientas a cada momento, esta u otra sensación, incluso ninguna sensación, no importa. Acepta la realidad de este momento tal y como es. Quieres lo que no está allí. Ese es el antiguo patrón de comportamiento y te apegas a ese deseo, lo que se convierte en mucha tristeza para ti. De la misma manera sucede con la aversión. Un ejemplo, se supone que debes sentarte por 1 hora, durante la cual no puedes abrir tus ojos, tus piernas, tus manos. De alguna manera lo logras durante 30 minutos. Luego 45 minutos y luego la tortura comienza, la misma mente humana curiosa sobre los otros.
Se supone que no abras los ojos y aún así los abres un poquito para ver qué está pasando con los demás. ¿Soy el único que está sintiendo dolor o los otros también? Somos muy curiosos sobre los demás. Te das cuenta en ese momento que todos están sentados como una estatua de Buda. Piensas, nadie está sintiendo dolor, solo yo. Mi dolor no pasa, pero el de los demás sí. ¡Oh, cuánto me duele! Tu aversión al dolor se multiplica, tu aversión hacia ese dolor. Piensas, mi profesor se la pasa repitiendo que todo es anicca, temporal, transitorio. ¿Temporal? Tal vez es verdad, pero este dolor es permanente. Este no es anicca. Hablándole al lugar que te duele le dices, ¿cuántas veces te he dicho, eres anicca, y me sigues doliendo? Esto es permanente. En ese momento estás generando y multiplicando aversión y este enemigo te está venciendo. Estás aquí para salir de ella y sin querer la estás multiplicando. Otros dos grandes enemigos. Comprende que todos estos enemigos son impurezas mentales que vienen a tu mente como huéspedes y luego se adueñan de tu casa. No se quieren ir. Mientras practicas Vipassana no pueden quedarse, se deben ir. Como cuando enciendes una luz, la oscuridad debe irse. No necesitas decirle a la oscuridad, vete cuando venga la luz. Mientras practicas Vipassana, esas impurezas deben irse, pero no quieren y te dan una patadita al interior. Deja de practicar, esto no es bueno para ti, no quiero irme, deja de practicar. Estas patadas internas son de dos tipos. Una muy grande es aquella que te hace sentir muy soñoliento. A pesar de que has dormido profundamente, te sientes muy soñoliento cuando es la hora de meditar. Un gran enemigo te está venciendo. Lucha con él. Prueba con respiraciones profundas, si esto no funciona. Incluso si no es una hora de meditación en grupo, ponte de pie y medita con respiraciones profundas. Si eso tampoco funciona, sal un momento, 5 o 10 minutos y observa las sensaciones alrededor de tu nariz mientras respiras. Continúa practicando, continúa luchando contra ese enemigo. De otra manera te dominará y no podrás meditar. La otra patada interior es, en lugar de hacerte sentir soñoliento, te hace sentir muy energizado. Sientes que puedes hacer un poquito de esto y de lo otro, todo, pero no meditar. Te sientas a la hora de aditana, la hora de la firme determinación, y sientes esta patada al interior y tu mente se va completamente al exterior. Y luego te das cuenta que estás sentado meditando y no sabes cómo tu mente se fue para otro lado. Es una patada interna, un enemigo muy peligroso que no te permite practicar correctamente. El quinto enemigo es la duda. Todas las dudas vienen a la mente. ¿Qué tipo de técnica es esta de mantenerse mirando la respiración? Incluso cuando no la estaba observando, estaba allí todo el tiempo. ¿Qué gano con observarla? Ahora me dice que observe el calor, que observe el sudor. ¿Qué estoy haciendo? ¿Me estoy enloqueciendo? ¿Qué tipo de meditación es esta? Estas dudas no te permiten trabajar. Otra duda, por momentos, es acerca de tu profesor. ¿Quién es este profesor? Estaba esperando un gurú de la India, con la G mayúscula. Este no tiene cabello largo cano, ni un gran bigote o barba, o al contrario, no tiene la cabeza pelada y no usa un manojo de rosarios en su cuello, ni siquiera una señal en la frente, ningún tipo de parafernalia de profesor. ¿Qué tipo de gurú es este? No se ve raro, parece una persona normal. Además, no tiene ningún poder sobrenatural, no puede volar en el aire ni sumergirse en el suelo. Él y sus asistentes se la pasan preguntándome cómo sigo el proceso. Él debería saber. ¿Por qué preguntarle a los estudiantes? ¿No tiene ningún poder sobrenatural? Con esas dudas no puedes trabajar. Y ahora viene el tercer tipo de duda. Te dices, sí, la técnica es buena porque la gente vuelve y sigue viniendo porque obtiene beneficios. Entonces la técnica es buena. El profesor también, porque mucha gente se la pasa escuchándolo, entonces tal vez es bueno. El problema soy yo. No estoy hecho para esto.
Se comienza a dudar sobre la capacidad propia. No estoy listo para esto. Este no es mi momento. Este ambiente no es para mí. Mejor renuncio. Dudas, dudas. Si alguna de estas dudas te domina, no continuarás con la meditación. Sé cuidadoso con estos 5 nivaranas, con estos 5 enemigos. No permitas que te dominen y así notarás tus progresos. La técnica es maravillosa, no hay dogmas involucrados ni fe ciega ocultos. Es ciencia pura de la materia y la mente y la interacción entre ellas y de cómo, debido a la ignorancia, la mente se la pasa reaccionando a las sensaciones, generando negatividad y debido a eso mucho más de esa sensación en particular surge y cuando esto sucede reaccionas con más negatividad y se vuelve un círculo vicioso de sufrimiento. Lo estás comenzando a observar y a salir de él. Es simplemente la realidad universal de la naturaleza, nada que ver con esta u otra religión organizada. La verdad es la verdad universal, la ley universal. Dharma es la ley universal, la ley de la naturaleza que se volverá cada vez más clara si te mantienes practicando. La naturaleza es tal que si te la pasas reaccionando con negatividad, te la pasas multiplicando tu tristeza. Cuando detienes esa reacción, comienzas a salir de la tristeza. Y eso funcionó tanto en el pasado como ahora y seguirá funcionando en el futuro. Buda lo dijo, sin importar si yo hubiese alcanzado la iluminación o no, la ley de la naturaleza se mantiene, es eterna. Todo el tiempo, cuando uno genera negatividad, está destinado a sufrir. Todo el tiempo, cuando se deja de generar negatividad, uno comienza a liberarse del sufrimiento. El Buda descubrió lo que estaba sucediendo. La gente no sabía cómo estaba generando negatividad desde su interior. La ley estaba allí. Lo que el iluminado hizo fue comprender cómo funciona y por su compasión comenzó a enseñarle esta técnica a los demás. La gente lo siguió y empezaron a salir del sufrimiento. Esto le sucedió a miles y miles de personas durante el tiempo de Buda y luego de su muerte también. En el siglo XXI la gente sigue disfrutando del mismo beneficio. E incluso en el futuro aquellos que lo practicarán también lo obtendrán. La ley, es eterna. Isa Dharma Sanatano. El Dharma es eterno, la misma ley prevalece. En el tiempo de Buda, mucha gente salió de la tristeza no por la magia o la medicina de Buda, sino a través de la técnica. Una anécdota de una persona, Angulimala, era un hombre joven lleno de ira, que se decía quería asesinar a 1000 personas. Imagínense cuánta ira tendría dentro de sí. Ya había matado a 999 y estaba buscando el número 1000. ¿Cómo llevaba la cuenta? A quien mataba le quitaba un dedo y se lo añadía al collar que se pasaba contando, y por eso se llama así, Angulimala, que significa aquel que lleva un collar de dedos. Cuando estaba buscando el número 1000, se topó con Buda, o mejor, por compasión, Buda se aproximó a él para salvarlo del sufrimiento. Sin magia ni milagros, se le brindó la misma técnica, y Angulimala se dio cuenta que era una persona triste, llena de sufrimiento. Comenzó a trabajar en eso para salir de la tristeza y alcanzó la meta final de ser una persona liberada, una Ahat. Se llenó de compasión, de amor, de buena voluntad hacia los demás. Luego de eso fue pueblo por pueblo, de campo a campo, de ciudad a ciudad, y vio cómo en todo lugar la gente estaba muy triste. Se dio cuenta de su ignorancia pasada y de cómo por culpa de esa ignorancia se había hecho daño y hecho daño a los demás. Reflexionó cómo de la misma manera otras personas se hacían daño a sí mismas y a los demás. Así que como resultado de la compasión, fue a diferentes lugares a enseñarles a otros este Dharma, esta técnica a otros. Algunas personas lo reconocieron. Angulimala se está volviendo un monje. Es el mismo que mató a mi mamá.
o que mató a mi esposo o a mi esposa o a mi hijo. Es el mismo Angulimala, y producto de esa ira le lanzaban piedras. Aunque de su cuerpo comenzó a derramarse sangre, de su corazón solo salía compasión. Les dijo: oh gente triste, yo sufría de la misma manera. Producto de la ignorancia me hacía daño y perjudicaba a los demás. Practiquen esta técnica y saldrán de toda su tristeza. Denle una oportunidad. Durante el resto de su vida estuvo lleno de compasión. ¿Cómo puede la gente triste salir tan fácil del sufrimiento? Por supuesto, practicando la técnica, comprendiendo que esta técnica nos puede llevar a liberarnos de la tristeza, a menos que se salga de la negatividad, que se dejen de generar sankaras, no habrá liberación de la tristeza. Una mujer muy triste que tenía como nombre Kisa Gotami se casó y por muchos años estuvo deseando tener un hijo. Finalmente dio a luz, pero desafortunadamente luego de 2 años el pequeño murió. Ella había desarrollado tanto apego al niño que cuando él murió no podía soportar su propia tristeza. Tomó el cuerpo del bebé en su pecho y no permitía que lo llevaran a cremar o enterrar y decía: mi bebé no ha muerto, está dormido. Por favor, hagan algo para que se despierte, hagan algo. Y la gente le decía: no, madre, el niño está muerto y no tiene sentido esperar a que despierte. Pero ella se había vuelto desequilibrada, tanto que decía: no, mi hijo no ha muerto, no ha muerto, por favor hagan algo. Una persona sabia le dijo: nadie tiene medicina para este cuerpo fallecido. Deberías ir a ver a Buda. Su centro de meditación está aquí. Ve allí y él tal vez pueda hacer algo por ti. Ella fue y puso el cuerpo del niño muerto enfrente de los pies de Buda y llorando repetía: mi hijo no ha muerto, mi hijo no ha muerto. La gente dice que ha muerto, y si así fuera, por favor, haga algo, por favor, haga algo. Buda vio que la mente de la mujer estaba muy desequilibrada emocionalmente, que cualquier enseñanza del Dharma no funcionaría en este caso. Y con su propia forma de enseñar le dijo: bueno, ve a la ciudad y consigue algunos granos de sésamo. Y ella se alegró porque pensó que Buda iba a hacer algo por su hijo. Buda le dijo: espera, debes escuchar las instrucciones correctamente. Debes traer las semillas de sésamo de alguna casa en la que nadie ha muerto, de una familia en la que nadie haya fallecido. Ella dijo: sí, señor, las traeré. Y se fue de casa en casa, de calle en calle. A cada lugar al que llegaba para preguntar por las semillas de sésamo decía: mi hijo ha muerto y Buda hará algo por mí, por favor, deme semillas de sésamo. Algunos le decían: oh, puedes tomar un bulto de semillas y él va a traerlo nuevamente a la vida. Y luego ella preguntaba: ¿ha muerto alguien en tu familia? Y le respondían con la cara larga: sí, mi padre ha muerto, o mi madre ha muerto, o mi hermano ha muerto, o algún otro familiar. La mujer seguía yendo de casa en casa y no encontró alguna en la que nadie hubiese muerto. Mientras el día transcurría, ella fue recobrando la cordura y comenzó a comprender que no había ninguna casa o familia en la que alguien no hubiese muerto. Esta es la ley de la naturaleza. La gente nace y tarde o temprano morirá. Ya tenía la mente tranquila para aprender Dharma y regresó. Buda le enseñó las mismas enseñanzas. Observa la respiración, observa las sensaciones y ve cada vez más a la profundidad hasta encontrar todos tus sufrimientos. Será como una cirugía, capa tras capa se irá yendo tu tristeza. Así fue que Kisa Gotami llegó a ser Ahat, completamente liberada. Y toda su vida sirvió a muchas madres y hermanas que como ella sufrían mucho. Movida por su compasión les enseñó el Dharma, se puso al servicio de la gente. Otra persona, quien había nacido en una familia muy acomodada y a quienes sus padres dieron el nombre de Rupvati, que significa belleza.
Ella también tuvo una vida miserable y es conocida como Patachara. Esta mujer perdió a su esposo, tenía 2 hijos que también murieron, perdió a su madre y a su padre. Nadie de su familia estaba en el mundo. Se volvió loca, completamente demente. Corría por las calles de Savatthi completamente desnuda y la gente le lanzaba piedras y le gritaban Patachara, que significa alguien que no es consciente de la importancia y conducta del vestido. A pesar de eso, ella no entendía lo que sucedía y cada día se volvía más agresiva hasta aislarse completamente. Debido a algunas buenas acciones del pasado, entró en contacto con Buda. Mientras él enseñaba el Dharma a algunas personas, ella cruzó por allí y le dijo: «Ven, mi niña», y ella se acercó. Y al cabo de unos minutos, luego de sentarse, ella se dio cuenta que estaba desnuda y alguien le dio un pedazo de tela para cubrirse. Cuando le preguntaron su nombre, ella respondió: Patachara. Buda le enseñó el Dharma, la misma técnica, y ella trabajó y salió de todo su sufrimiento. Si Buda hubiera usado algún poder milagroso para darle vida al niño de Kisa Gotami, o al esposo, o a los hijos, o a los padres de Patachara, Buda no sería Buda. Él dio el Dharma. Incluso si alguien regresa a la vida, es un alivio temporal. La tristeza está allí todo el tiempo. Cuando uno empieza a avanzar en el camino, llegará un momento en que uno puede recordar el pasado, una vida antes de la otra, vidas infinitas. ¿Cuántos de nuestros familiares o conocidos han muerto? Si acumuláramos los huesos de todos ellos, sería una colina alta, y las lágrimas que hemos derramado por cada uno de los que han muerto, si acumuláramos todas esas lágrimas, sería como un gran océano. Cargamos con eso en el futuro también, vida tras vida, nuevamente rodando en la tristeza. Sal de eso, aquí hay un camino. Eso dijo Buda y dio esta técnica. Si has sufrido mucho, sal de eso ahora. Esto es la ley de la naturaleza. Quienes practican salen del sufrimiento. Y no es necesario que uno renuncie a su vida de familia para trabajar en esta técnica y así convertirse en un monje o en una monja. Bueno, si uno lo hace, tendrá menos responsabilidades en la vida mundana y uno puede dedicarse tiempo completo a esto. El trabajo será más fácil, pero esto no es esencial. El Dharma es para todos, para los que están recluidos como un monje o una monja y para los laicos. Las cabezas de familia tendrán dificultades porque tienen muchas responsabilidades, pero el camino es el mismo para todos. Por mucho había 100 monjas y monjes con Buda, el resto eran miles de personas comunes y corrientes del norte de la India que fueron a practicar Vipassana y salieron de su tristeza. En la tercera y última parte de este discurso, el maestro Goenka nos cuenta más historias de liberación, no solo de los tiempos de Buda, sino también una del siglo XX en su tierra natal, la actual Birmania, que incluye a su maestro U Ba Khin. Feliz día todos los días, Denise.